¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Holotaku y Rigoberto Pérez. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 681. El hombre detrás de la cortina. Viejo todo va a planear según las instrucciones del señor Norio. Jajaja, esta vez, Sonny puede aprovechar esta oportunidad para reingresar al mercado chino. Todos aquí tienen créditos. Ustedes tres son iguales. Seguramente todos serán recompensados generosamente. Pero somos demasiado. Pase lo que pase, también somos chinos. Estamos inventando historias para dañar a nuestra compañía china. No me siento bien con esto. ¿No te sientes bien? ¿Qué hay para no sentirse bien? Cuando trabajas en tu antigua empresa, ¿cómo te trató tu líder? ¿Cuánto ganas ese tiempo? Incluso con los bonos y subsidios, ¿está obteniendo más de 500 RMB? Obtiene al menos 10,000 RMB por mes. ¿Cuánto más es esto en comparación con su salario anterior? Así es. Todos estamos haciendo esto por el dinero. Necesitamos ganar más para nuestras familias. Alguien trató de justificar sus acciones usando a sus familias como excusa. Algunos hombres bebían y discutían juntos. En la era actual, el dinero habla. No les importa la nacionalidad o el país. Solo sirven al que les paga bien. Estos hombres habían recibido instrucciones de su compañía para hablar con el supermercado Taiyuan. Sus compañías querían traer sus productos a los supermercados Taiyuan. Pensaron que sería una negociación fácil y obtendrían buenas condiciones. Querían obtener algunos créditos frente a sus jefes. Pero al supermercado Taiyuan no le importó lo que dijeron. El subgerente general del supermercado Taiyuan incluso les dijo directamente que no estaban interesados en trabajar con ellos. Estos hombres no tuvieron más remedio que informar a sus superiores. Al final, el responsable de las operaciones de Sony en Asia le dijo a Otu que Norio Oga quería que pensaran en una forma de crear problemas para el supermercado Taiyuan. Sería bueno si pudieran crear un gran problema para ellos. Este supermercado Taiyuan fue muy rentable. Si se metía en problemas, Feng Yu, Fu Guangzhen y el resto inevitablemente se distraerían. Entonces, no tendrían el tiempo de enfocar sus energías en Aiwa Electronics y Rain Electronics. Feng Yu incluso podría tener que usar fondos de estas dos compañías para ayudar a Taiyuan Supermarket Corporation. De esta manera, su desarrollo de tecnologías de DVD se ralentizaría. Sony, Toshiba y las otras compañías tendrán la oportunidad de superar a Rain Electronics, e incluso podrían tener la oportunidad de adquirir Rain Electronics. Entonces, el viejo U se reunió con algunos otros para pensar en un plan. Se les ocurrió una idea. Acusen a Taiyuan Supermarket Corporation y exploten su rechazo por parte de Taiyuan Supermarket. Escalaron este problema a una disputa internacional para hacernos de los superiores para presionar a Taiyuan Supermarket Corporation. Los cuatro eran exfuncionarios del gobierno, y estaban bien versados en el uso de tales métodos. Cualquier incidente que se haya elevado a tales niveles no fue un problema menor. Pero los cuatro no sabían que habían dejado el servicio del gobierno durante muchos años y que China era ahora un país en ascenso. El arquitecto jefe todavía estaba presente, y era como una bandera que impide que otros países imperialistas apunten a China. Cuando China negoció con Japón sobre cooperaciones, la postura de China fue firme. Pero debido a que China no estaba familiarizada con las leyes internacionales, había muchas lagunas en el acuerdo. Estas lagunas fueron aprovechadas por las empresas japonesas. Pero era una broma decir que China tenía miedo de Japón. Los japoneses eran del tipo que cede ante los fuertes. Por supuesto, si fueran los más fuertes, intentarán esclavizar a otros. A finales de los años 80, la economía de Japón había alcanzado su punto máximo. Sintieron que eran la economía más fuerte del mundo y trataron de comprar a toda América. Al final, la burbuja económica de Japón estalló y se derrumbó el mercado de valores. Sus propiedades inmobiliarias, que apoyaban su economía, se habían derrumbado. Muchas de sus empresas manufactureras quebraron, y la economía de Japón cayó en picada. Debido a su arrogancia, pagaron un alto precio. Todo esto sucedió cuando China intentaba desarrollar su economía y carece de tecnología. La Unión Soviética estaba en crisis en ese momento, y China no podía cooperar con ellos.
Entonces, China usó sus recursos para intercambiar con Japón en un intento por aumentar las tecnologías y el poder económico de China. Japón también necesitaba un vasto mercado para salvar su economía. Entonces, ambas partes ignoraron sus enemistades anteriores y comenzaron a cooperar en muchas áreas económicas. En ese momento, ambas partes también tenían un enemigo común, que era Estados Unidos. Este acuerdo de cooperación entre ambos países no estuvo mal. Las políticas establecidas y la dirección general de este acuerdo fueron correctas. Pero hubo problemas cuando las personas a continuación comenzaron a implementar las políticas. Inicialmente, cuando los japoneses vinieron a China a invertir, eran de bajo perfil. Después de todo, fueron derrotados por los Estados Unidos, y debido a esta derrota, mantuvieron su naturaleza arrogante en sus corazones. Pero después de que llegaron a China y fueron golpeados por esos funcionarios locales chinos, comenzaron a mostrar sus verdaderos colores. Comenzaron a despreciar a los chinos y despreciar a China. Sintieron que podían controlar a China a través de medios económicos, y Japón volvería a alcanzar su punto máximo nuevamente. Así, muchas fábricas japonesas invertidas aparecieron en China. Estas fábricas eran diferentes a otras fábricas que fueron invertidas por las naciones occidentales. Estas fábricas ignoraron los daños al medio ambiente mientras vean ganancias. Los japoneses sabían que mientras los funcionarios locales obtuvieran sus créditos políticos, ayudarán a las fábricas a encubrirse. Incluso si hubiera funcionarios que se negaran a ayudarlos, cambiarían de opinión después de que las fábricas les dieran algo de dinero. Todo esto hizo a los japoneses más arrogantes. Pero a medida que estas compañías japonesas ganaban dinero en China, Sony sufrió un duro golpe. Primero, era un mercado Wallman enormemente rentable. Aiwa les quitó este mercado. Si Aiwa todavía estaba debajo de ellos, está bien. Pero Norio Oga había vendido acciones de Aiwa de bajo precio a Fenyu, y esto era un problema para Sony. Los productos más esenciales de Sony en China fueron los Wallman y los reproductores de CD. Pero un movimiento de productos anti-japoneses apareció de repente en China, y los productos de Sony se volvieron impopulares de la noche a la mañana. Debido a esto, Sony se mudó del mercado chino, y muchas otras empresas japonesas también se vieron gravemente afectadas por este movimiento. Pero Sony fue el más afectado. Tuvieron que retirarse del mercado chino. Las otras compañías aún pudieron sobrevivir a la tormenta. Más tarde, Winnan Electronics inventó el reproductor UPCD. Venció a la industria más fuerte de Japón, que era la industria electrónica, y Winnan emitió autorizaciones de patentes a muchas compañías, excepto a Sony. Winnan Electronics y Sony también competían por los estándares de DVD. Ambas facciones contaban con el apoyo de varias compañías y habían formado alianzas para establecer los estándares de la industria. Se puede decir que si hubiera una compañía que odiara más a Fenyu, sería Sony. Después de que Oldham y los otros tres representantes tuvieron esta idea, la primera persona en aceptar fue Norio Oga. Si no fuera por Fenyu, él no sería el presidente en funciones ahora. Habría sido el verdadero presidente. Sony presentará su consola de juegos PlayStation. Si se rindieran en el mercado de China, sería un desperdicio. Nintendo había fallado en China antes, pero eso no significa que Sony fallará. Esta vez, todos los empleados de la oficina de Sony en China eran todos chinos. Norio Oga escuchó el informe del viejo U por teléfono y se alegró. Fenyu, Fenyu, es hora de que obtengas lo que mereces. Cuando intente salvarse, nuestro Sony volverá a ingresar al mercado chino. Capítulo 682. Guerra de palabras en los medios. ¿El orgullo de China o la desgracia de China? El supermercado Taiwan menosprecia a los demás. Una disputa internacional surge de una disputa comercial. Estos fueron los titulares que aparecieron en el periódico en toda China. Esto fue discutido incluso en programas de radio. Esto ya no era un desacuerdo comercial menor. Ahora era una disputa severa entre las dos naciones. Taiwan Supermarket Corporation era la cadena de supermercados más grande de China y había eclipsado a todos los demás imitadores en muchas provincias. Esto había causado mucha infelicidad en muchos, especialmente en los centros comerciales locales y las empresas estatales. Ahora, todos quieren darle una patada a Taiwan Supermarket Corporation cuando están caídos. Antes de este incidente, estas personas no pudieron encontrar ninguna razón para encontrar fallas en el supermercado Taiwan. Pero ahora, había una buena razón. Solo tenían que seguir y podrán darle a Taiwan Supermarket un gran dolor de cabeza.
Sus centros comerciales podrán aprovechar este incidente. Si tenían suerte, podrían ganar algunos de los clientes de Taiwan Supermarket. Los medios no eran unilaterales. Algunos medios habían publicado artículos que eran objetivos. Uno de ellos era el People's Daily, un periódico nacional. El artículo decía que este incidente aún estaba bajo investigación y que el público no debería escuchar un lado de la historia y concluir que el supermercado Taiwan estaba equivocado. Además, no importa si se descubrió que el supermercado Taiwan estaba equivocado o no, el gobierno de Beijing no tiene ninguna razón ni obligación de disculparse con el gobierno japonés. Si se descubrió que el supermercado Taiwan era inocente, entonces las compañías japonesas deberían salir y disculparse. El artículo no decía mucho sobre el gobierno japonés, pero esas grandes compañías japonesas estaban estrechamente relacionadas con su gobierno. Si esas compañías se disculpan, fue equivalente a darle una fuerte bofetada al gobierno japonés. Además, esto fue solo una medida temporal. Si hubiera pruebas de que las compañías japonesas habían acusado erróneamente al supermercado Taiwan, el gobierno japonés no se iría sin dispersión. Aunque el People's Daily publicó este artículo no fue tan influyente como los innumerables artículos publicados en muchos otros periódicos locales. Las autoridades locales usaron sus influencias, junto con las compañías japonesas que pagaban a esas agencias de periódicos, la mayoría de las personas se pusieron del lado de ellas. La gente sintió que el supermercado Taiwan había deshonrado a China. Pero, todavía prefieren comprar en el supermercado Taiwan ya que los artículos allí eran más baratos. Feng Yu se burló mientras miraba la pila de periódicos sobre su mesa. Cuantos más artículos publiquen estos periódicos, más difícil caerán cuando Puño de Hierro Zhu salió y mostró su apoyo al supermercado Taiwan. Por supuesto, Feng Yu no se sentaría allí para dejar que la reputación de Taiwan Supermarket tome esta paliza. Cuando se trata de la guerra de las palabras, Feng Yu era el experto. Es solo escribir artículos y crear noticias. Feng Yu había pasado por la era de Internet, donde estaba lleno de noticias sensacionales. Esta discusión sobre los medios nunca fue un problema para Feng Yu. ¿Por qué la gente creería una acusación? Primera clase. Extranjeros, segunda clase. Oficial, tercera clase. Tribus minoritarias, cuarta clase. Los Hans. Saqueo de empresas japonesas en China. ¿Por qué el supermercado Taiwan rechazó a esas compañías? ¿Era China todavía una vieja sociedad conservadora? ¿Por qué la gente todavía piensa que lo que hicieron los extranjeros siempre fue correcto? ¿Por qué los extranjeros son tratados como alguien de mayor estatus social? Cuando alguien fue acusado de un delito por otra persona, el juez eliminará el castigo basado en las acusaciones unilaterales y no necesitará ninguna evidencia. Entonces, quien haya comenzado la demanda sería el ganador. Adorar a los extranjeros a ciegas era una práctica terrible. Lo que es más terrible fue que algunos de nuestros funcionarios adoraban a los extranjeros. Ellos fueron la raíz de este problema, y causaron que las personas debajo de ellos siguieran sus pasos. ¿El césped es más verde al otro lado de la cerca? Los que más contribuyeron a este país son los chinos y no los extranjeros. Esos extranjeros que vinieron a China para invertir son solo para obtener ganancias y no para ayudarnos. No vinieron a China por nada. Todos son hombres de negocios. Un grupo de empresarios que quiere ganar dinero de China. Los extranjeros afirman que nos estaban ayudando a limpiar nuestra basura y nos habían vendido productos a precios más bajos. Estas fueron todas mentiras. Las compañías japonesas que nos compraron la llamada basura, contienen recursos raros. Nos quitaron nuestro precioso elemento de tierras raras y luego lo procesaron en componentes electrónicos. Luego nos venderán estos componentes. Su costo era exiguo, pero exageraron su costo para ganar nuestro dinero. ¿Fue realmente tan difícil esta tecnología de refinación de alta tecnología? Nuestro país también puede refinar estos elementos de tierras raras. Pero no nos dimos cuenta de esto antes, y cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, esto había estado en curso durante años. Justa. Esto era lo que Taiwan Supermarket había enfatizado. Cualquier empresa que desee ingresar a nuestro supermercado Taiwan será tratada de manera justa. Los representantes de Sony, Toshiba, habían venido a nuestra empresa para exigir tratamientos especiales. Piensan que sus productos japoneses son mejores que el resto y no necesitan dar nada a cambio. Piensan que las empresas japonesas fueron más importantes que todas las demás.
Una razón por la cual nuestra compañía los rechazó fue que no tenemos más espacio para ellos. Nuestras marcas asociadas ya habían llenado los estantes con sus productos. No incumpliremos nuestros contratos con otras marcas y les pediremos que retiren sus productos de los estantes solo para permitir que estas marcas japonesas vendan sus productos en los supermercados Taiwa. Otra razón es que tenemos muchas otras marcas importadas cuyos productos son de mayor calidad que los productos de esas pocas compañías. Taiwa Supermarket tiene la obligación de proporcionar los mejores productos para nuestros clientes. No promocionaremos los productos de esas pocas compañías solo porque piensan que sus productos son los mejores del mundo. Feng Yu y el resto lograron que la gente leyera muchos artículos y los publicaran en las principales revistas y periódicos provinciales. Estos artículos estaban comenzando a cambiar la opinión del público sobre este incidente. Estos artículos habían aumentado las ventas de los periódicos, y Taiwa Supermarket Corporation había pagado a las agencias de periódicos para que publicaran. ¿Por qué las agencias de periódicos los rechazarían? Aunque algunos gobiernos locales tuvieron que intervenir para interferir, la mayoría de las agencias de periódicos aún publicaron estos artículos. Debido a que este incidente se había vuelto más intenso, Fu Guangzhen, Li Zekai y el resto regresaron a Beijing. Querían discutir con Feng Yu sobre cómo manejar esta crisis. Hermano Feng, teniendo una guerra de palabras en el periódico, ¿es su solución a este incidente? Li Zekai frunció el ceño. La guerra de palabras era común en Hong Kong. Se puede ver casi todos los días en sus periódicos. Algunas discusiones fueron entre celebridades, otras entre autores, empresarios y políticos. Hubo algunos argumentos sobre casos legales. Se publicaron informes y artículos en el periódico para influir en la opinión del público. Pero fue difícil encontrar un ganador en esta guerra de palabras. Además, esto se arrastrará por mucho tiempo. Taiwa Supermarket Corporation no podía permitirse el lujo de esperar mientras todavía estaban construyendo su marca y expandiendo sus operaciones ahora. Si la reputación de Taiwa Supermarket se vio afectada, entonces se terminarán. El supermercado aún podría continuar operando, pero sería difícil para ellos establecer nuevas sucursales. Es posible que las ciudades que quisieron traer al supermercado Taiwa ya no estén tan entusiasmadas y no ofrezcan buenas condiciones. Incluso si solo se tratara de impuestos más bajos, el monto total en un año fue considerable. Si el supermercado Taiwa pudiera obtener una concesión para la parcela de tierra y otros beneficios, como construir paradas de autobús alrededor de sus supermercados, sería adecuado para el desarrollo de su supermercado. Pero todo esto depende de la imagen de la marca del supermercado Taiwa. Si se descubrió que el supermercado Taiwa trajo la vergüenza a China, entonces no obtendrán todos estos beneficios, y muchas ciudades no negociarán con ellos. Una de las razones por las cuales Fu Guangzhen, Li Zekai y el resto regresaron a Beijing fue que sus conversaciones con algunas ciudades se habían interrumpido. Las ciudades exigieron condiciones duras e implementaron nuevos términos de repente. Incluso hubo algunas ciudades que terminaron sus negociaciones. Sabían que incluso si se quedaran en esas ciudades, no habría ningún progreso, y también podrían regresar a Beijing para ver qué pueden hacer para ayudar con la situación. Después de escuchar la pregunta de Li Zekai, Feng Yu se echó a reír. Esta no es la única medida que estamos tomando. Esto es solo para estimularlos aún más y hacer que tomen represalias con más fuerza. Mira esta información. Había enviado personas a recopilar esta información hace algún tiempo. Si esta información se divulgara al público, ¿cree que perderemos la guerra de la opinión pública? Li Zekai tomó el documento y se lo dio a Fu Guangzhen. Ambos leyeron el documento con seriedad. Cuanto más leían, más se enojaban. Estas compañías japonesas deberían ser expulsadas de China. Si esta información es precisa, no los perderemos. Nunca espero que estas fábricas japonesas operen de esta manera en China. Creen que esto fue hace décadas. Fu Guangzhen respondió enojado. No debería ser suficiente simplemente ganarse la opinión del público. Esas compañías japonesas pueden afirmar que lo que están haciendo es seguir las regulaciones de China. Es China la que no tomó ninguna medida, y no es asunto suyo. Además, alegarán que estamos discriminando a las empresas japonesas. ¿Qué podemos responder a estas afirmaciones? Preguntó Li Zekai. De arriba para abajo. Me pondré en contacto con las empresas en el foro de DVD y les pediré que hablen por nosotros internacionalmente y, al mismo tiempo, suprimir a Sony, Toshiba y el resto.
También espero que el hermano Kai tome prestada la influencia de su padre para emitir una advertencia a esas compañías. Por ejemplo, detendrá sus canales de distribución restringiéndoles el uso de los puertos de su familia. También he recibido una promesa de los superiores. El gobierno chino intervendrá y hablará con el gobierno japonés, dijo Feng Yu y señaló hacia arriba. Fu Guangzhen y Li Zekai recordaron al alto funcionario de China que había asistido a su ceremonia de apertura. ¿Esa persona los ayudará? Si el gobierno de China los respalda, seguro que ganarán. Li Zekai pensó por un momento y dijo: primero necesito hablar con mi padre. Solo solicito su ayuda. No lo estoy obligando. Por supuesto, si su padre quiere establecer una relación más estrecha con los altos funcionarios chinos, entonces él debe saber qué hacer. No necesitamos tratar de convencerlo. Hermano Fu, ¿puede decirle a su tío mayor que los precios de las acciones de esas compañías podrían caer pronto? Es un buen momento para ingresar al mercado. Pídale que use todos sus trucos para bajar los precios de las acciones de esas compañías. Incluso si los precios de las acciones de esas grandes compañías caen un 1%, las pérdidas ascenderán a 100 millones de dólares. Esas compañías seguramente pensarán en formas de aumentar los precios de sus acciones. Feng Yu y el resto podrán beneficiarse de esto. Ok. Hablaré con mi tío mayor. Feng Yu mostró un dedo. El ganador será anunciado en una semana. Capítulo 683. Contaminación. Cuando Taiwa Supermarket publicó sus artículos, la gente comienza a dudar de las compañías japonesas, especialmente esas 4 compañías. Las 4 compañías también comenzaron a tomar represalias. Publicaron artículos en los periódicos sobre la escala de sus empresas. Hablan sobre cuántas compañías habían invertido en China y crearon cuántos empleos para los chinos. También revelaron la cantidad de impuestos que pagaron al gobierno chino. En otras palabras, le decían a todos que habían hecho contribuciones significativas a la economía de China. También estaban mostrando sus posiciones en las 500 principales compañías del mundo. Esto fue para mostrar cuán poderosas eran sus compañías e indirectamente declara que fue el gobierno chino quien les rogó que vinieran a China. Ahora, estas 4 compañías estaban siendo tratadas injustamente, especialmente por Taiwa Supermarket Corporation. La actitud de Taiwa Supermarket Corporation hacia ellos los había entristecido enormemente. Cuando la gente leía estos informes, estaban ansiosos. Si estas fábricas se mudaran de China, muchas personas se quedarían sin trabajo, y la economía de China habrá terminado. Lo que dijeron las 4 compañías fue una broma. Sin estas empresas japonesas, ninguna otra empresa de otros países invertirá en China. Las autoridades locales no pueden invertir por sí mismas. Si esas fábricas se mudaran de China, ¿no sufrirían pérdidas? De hecho, ¿qué pérdidas serían más significativas si se retiraran de China? Cuando Feng Yu leyó estos artículos, suspiró. Esta fue la mejor oportunidad para contraatacar. Feng Yu se comunica inmediatamente con las agencias de periódicos para publicar esos artículos. También llamó al jefe de estación GIA y le dijo que transmitiera el episodio de Focus Report que habían filmado antes. Envenenamiento por plomo de varios trabajadores en Toshiba Electronics Factory. Alto nivel de contaminantes en la eliminación de aguas residuales de Sharp Factory. Proporción de fábricas japonesas en China. La contaminación por metales pesados acortará la vida útil en más de 20 años. Todos estos titulares se dirigían hacia las empresas japonesas. Esta vez, Feng Yu utilizó la contaminación ambiental para atacarlos. Feng Yu había estado esperando que Sony y el resto de las compañías anunciaran cuán grandes eran. Si no, esta noticia no tendrá un impacto significativo. Ahora era el momento. Las imágenes, las personas y los lugares se expresaron claramente. También hubo médicos independientes y ambientalistas que expresaron sus opiniones profesionales. Aumentaron la credibilidad de los informes. Aunque es posible que estos informes no permitan que todas las personas crean sobre la contaminación causada por esas compañías, la mayoría de las personas aún creía en los informes. La gente suele prestar más atención a las noticias negativas. Estos informes fueron demasiado impactantes. Por las noches, Focus Report transmite un episodio especial que habla sobre la contaminación ambiental. Los componentes eléctricos contienen más metales pesados y la descarga debe estar regulada. Si las personas beben agua contaminada con metales pesados, se enfermarán.
Se sentirán cansados, con pérdida de cabello, apático y dificultades para respirar. Si fuera más grave, podría causar insuficiencia cardíaca. Independientemente de internacionalmente o en China, existen regulaciones estrictas sobre el nivel de metales pesados. Ahora, veremos los resultados de las pruebas de laboratorio de las muestras de agua tomadas de desagües cerca de la fábrica de Toshiba. Reportero soy investigador del control de calidad del agua de Beijing. Profesor Li Changtian. El análisis de estas muestras de agua lo realizamos nosotros. ¿Cuál es el resultado de la prueba? Preguntó Sui Junyi. El investigador sacudió la cabeza. La contaminación por metales pesados es al menos 8 veces superior a los niveles regulados. Algunas muestras son más de 46 veces. Esta agua no es apta para el consumo y ni siquiera se puede usar para uso doméstico. Si las personas usan esta agua para lavar su ropa, también se enfermarán. Esta contaminación tiene un impacto significativo en el medio ambiente circundante. Causará mutación a las plantas y animales cercanos. Las plantas pueden tomar algunas generaciones de mutación antes de que puedan resistir la contaminación. Pero, ¿cuántas generaciones pasarán antes de que nuestros cuerpos puedan resistir esto? ¿Quién está dispuesto a acortar su vida útil a solo 50 años como máximo? Espere, profesor Lee, ¿qué quiere decir con 50 años de vida? Sui Junyi interrumpió de repente. Es lo que dije. Si alguien viviera en tales condiciones, no podría vivir más de 30 años en teoría. Pero hemos tenido en cuenta el aumento de la inmunidad corporal de estas personas. Incluso con tratamientos médicos, les era imposible vivir más de 50 años. Sus posibilidades de contraer cáncer son más de 10,000 veces en comparación con una persona común. 10,000 veces. Sui Junyi estaba sorprendida. No esperaba que esta contaminación fuera tan severa. Así es. Es por eso que sugiero que las personas que viven cerca de las fábricas se realicen un chequeo corporal. Deben verificar si se vieron afectados por la contaminación por metales pesados. Todo esto es causado por las fábricas allí. Deberían ser considerados responsables. Hola, soy investigador en el Laboratorio de Investigación de Calidad del Aire de China. Profesor Zhao Ligan. Hemos recogido muestras de los humos liberados por estas fábricas electrónicas. Las muestras contienen alta concentración de partículas de plomo. Estas partículas de plomo son liberadas por los hornos de alta temperatura de esas fábricas. Estas partículas pueden eliminarse fácilmente por filtración. Tengo curiosidad por qué estas fábricas no filtraron los humos y lo liberaron directamente. Estas fábricas tienen dispositivos de filtración. ¿Por qué no lo están usando? ¿Son esos dispositivos para mostrar o están tratando de ahorrar costos? ¿No les importa contaminar el medio ambiente? Como todos pueden ver, esto está justo afuera de la fábrica. Hay mucho smog. Entrevistaremos a algunos transeúntes sobre la situación aquí. Buenas tardes, MDM. Soy la reportera Sui Junyi con CCTV. Te conozco. Me encanta ver tu programa. Los programas de CCTV están muy bien producidos, dijo la mujer de mediana edad con entusiasmo. Gracias por tus cumplidos. Tengo algunas preguntas que hacerle. Hay mucho smog por aquí. ¿Todavía recuerdas cuando comenzó esto? Cuando mencionó esto, la mujer señaló con enojo a una fábrica. El smog aparece después de que la fábrica se trasladó aquí. En el pasado, este lugar es limpio y hermoso. Mira este lugar ahora. El aire tiene un olor acre. Nos hemos quejado con los superiores, pero a no le importa. La cámara se acercó a esa fábrica. Toshiba China XXX Factory. Aún no he terminado. Todavía hay ruidos fuertes constantemente. ¿Puedes oírlo? El ruido continúa día y noche. Ni siquiera podemos dormir bien. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Sui Junyi. ¿Ahora? Todos estamos acostumbrados. La mujer respondió impotente. Mi hijo está trabajando en otras provincias después de graduarse. Cuando estaba estudiando, no estaba dispuesto a regresar a casa. Comenzará a toser mucho cuando regrese. Estaremos cambiando en otros 2 años. Este lugar no es apto para vivir. Todo el episodio hablaba de la contaminación causada por estas fábricas. Pero los espectadores pueden ver que estas fábricas fueron especialmente seleccionadas. Todas las fábricas que se muestran en el programa pertenecen a Toshiba y las otras 3 compañías. Ahora, nadie apoyó a esas compañías. Todos comienzan a señalarlos con el dedo.
Estos malvados empresarios están obteniendo ganancias a expensas de las vidas humanas. Capítulo 684. El fuego se extendió a casa, parte 1. En China, las mareas cambiaron y todos estaban regañando a Sony, Toshiba y las otras dos compañías. Aproximadamente al mismo tiempo, Fu Guangzhen y Li Zekai regresaron a Hong Kong. Li Zekai estaba hablando con su padre, esperando que él ejerciera cierta presión sobre esas compañías. Actualmente, la carga principal era por mar, y Superman Lee era el rey de los puertos marítimos. Esta fue también la razón por la cual Superman Lee era una de las personas más ricas del mundo. En términos de influencias, fue más influyente que los magnates clasificados por encima de él. Esto se debió a que Superman Lee puede elegir ser despiadado. Puede elegir no ganar su dinero, pero su costo de transporte aumentará varias veces. Por eso muchas compañías no estaban dispuestas a ofender a Superman Lee. La inversión más significativa de Superman Lee fueron los puertos, seguidos de propiedades, energía, tecnología, etc. Aunque la gestión de los puertos marítimos podría no parecer más rentable que las propiedades, los puertos marítimos fueron los mayores activos de Superman Lee. Podía hacer uso de sus puertos para influir en la política de otros países. Superman Lee estaba tranquilo como siempre. Cogió su taza de té y tomó un sorbo, antes de preguntarle a Lee Zehu: ¿qué te parece? Lee Zehu miró a su padre y a su hermano menor y preguntó seriamente: creo que deberíamos dar algunas advertencias a esas compañías. Esas compañías japonesas sabían que nuestra familia tiene acciones en Taiwan Supermarket Corporation y que su hermano menor sigue siendo el presidente. No nos muestran respeto al hacer esas afirmaciones. Si Japón quiere exportar sus productos al oeste u otras partes de Asia, la forma más conveniente y económica de transporte es por transporte marítimo. Esas compañías japonesas habían querido tener algo que decir en los puertos. Si no fuera por ellos, no necesitaríamos gastar mucho más cuando adquirimos algunos de esos puertos. Ahora, es hora de enseñarles una lección. Debemos hacerles saber las consecuencias de ofender a nuestra familia Lee. Además, creo que el gobierno chino podría quedarse sentado y no hacer nada con respecto a este incidente. Nuestra familia tiene acciones en el supermercado Taiyuan, y el gobierno chino ha estado prestando especial atención a nuestra empresa. Al dar advertencias a esas empresas, debe estar en línea con lo que la intención del gobierno chino. Podremos aumentar nuestra impresión con el gobierno chino. Esto también es un beneficio. Superman Lee asintió. El gobierno chino no se mantendrá al margen. Seguramente nos apoyarán. No olvides que esa persona todavía estaba cerca. China es una potencia en ascenso. Ningún otro país puede ignorarlo. No importa a qué país se enfrente China, el gobierno chino adoptará una postura firme. Este incidente había pasado de una disputa comercial a un nivel internacional. Esa persona nunca se rendirá a Japón. Los ojos de Lee Zekai se iluminan. Papá, ¿estás de acuerdo con esto? Sí. ¿Por qué debería estar en desacuerdo? También tengo acciones en el supermercado Taiyuan. Dar un ejemplo a los demás es una táctica desde la antigüedad. Queremos que otros sigan nuestras reglas y no sigan los estándares establecidos por otros. Ahora, esas pocas compañías nos están dando la oportunidad de mostrar nuestras influencias. Zehu, haz la llamada ahora. Notifique a todos nuestros puertos para restringir el atraque de los barcos de esas pocas compañías. No permita que esas pocas compañías descarguen sus productos en nuestros puertos. Si esas compañías preguntan por la razón, solo diles que no les pertenecemos por ninguna razón. Superman Lee puede parecer amable por lo general. Pero daba miedo cuando se trata de momentos como este. Oh, Feng Yu también le había pedido a la familia Fu que suprimiera los precios de las acciones de esas pocas compañías y luego aprovechara la oportunidad para obtener algunas ganancias. ¿Deberíamos unirnos a ellos? Preguntó Lee Zekai. No necesitamos interferir con los precios de las acciones. Somos diferentes de Fu Ronqi. Su empresa se ocupa de los mercados financieros y tiene mucha experiencia. El riesgo de hacerlo es muy alto, y podríamos meternos en problemas fácilmente. Si es posible, nos mantendremos alejados de esta área. Solo participaremos si nos pidieron ayuda. Tío, Feng Yu dijo que te había llamado. Quiere suprimir las acciones de esas pocas compañías y luego aprovechar la oportunidad de adquirir sus acciones para ganar dinero. Me pidió que te dijera que ya era hora. Lo sé. Esta vez lo manejaré personalmente. Guangzhen, ¿cuáles son las posibilidades de que ganemos en este incidente? Preguntó Fu Ronqi.
Creo que tenemos más del 95% de posibilidades de ganar. ¿Oh? ¿Por qué piensas eso? Esas pocas compañías valen varios miles de millones. Todas son corporaciones multinacionales. Están combinando sus puntos fuertes y cuentan con el respaldo del gobierno japonés. ¿Estás tan seguro de que todos ganarán? Fu Ronki le preguntó de vuelta. También contamos con el apoyo del gobierno chino. Feng Yu ya había recibido la ayuda de los superiores. Además, el gobierno chino se beneficiará al apoyarnos. Aunque la economía de Japón parece ser más fuerte que China, todos conocen el potencial del mercado chino. Muchos países desean comerciar con China, y debido a esto, el gobierno chino tiene más confianza para enfrentar a Japón. Además, Feng Yu dijo que algo interesante sucederá en Japón. Creo que todavía tiene otros trucos bajo la manga. ¿No sabes cuáles son sus planes y crees que todos tendrán éxito? Preguntó Fu Ronki. Fu Guangzhen sonrió astutamente. También hay una cosa más que afirma mi confianza. Has acordado ayudar a Feng Yu a suprimir los precios de las acciones de esas pocas compañías. Ja ja ja. Presidente, estos son los documentos de hoy. El asistente de Norioga le pasó el periódico. Se detuvo un momento y parece tener algo que decirle. ¿Qué pasa? Presidente, por favor mire el periódico primero, dijo el asistente. ¿Periódico? ¿Hubo alguna noticia importante hoy? ¿Hay un informe sobre nuestras ventas de PlayStation? ¿Nintendo está presentando una nueva consola de juegos para competir con nosotros? Norio Oga miró los papeles. Cuando vio los titulares, su cara cambió. Toshiba, Sony y algunas fábricas de otras compañías en China habían causado una grave contaminación. Se ignoraron la salud y la seguridad de los trabajadores, y se ignoraron muchas lesiones relacionadas con el trabajo. El gobierno chino está preocupado por estos incidentes y desea que se realicen investigaciones sobre estas empresas. Las compañías japonesas involucradas habían empañado la imagen de Japón y causaron daños a la reputación de Japón. ¿La economía de Japón también se verá afectada por este incidente? ¿Qué significa esto? Sony no tiene fábricas en China. Después de que Sony y Toshiba se asociaron, las fábricas de Toshiba en China estaban ayudando a Sony a fabricar sus productos. Pero, ¿qué tiene que ver con Sony la contaminación y las lesiones laborales causadas por las fábricas de Toshiba? ¿Por qué se mencionó a Sony en las noticias? Además, este asunto había explotado a esta proporción, ¿cómo es que no soy consciente de ello? Esto ya se informó en el periódico de Japón, y no fue bueno para la imagen de marca de Sony. Capítulo 685. El fuego se extendió a casa, parte 2. El presidente de Panasonic llegó al trabajo y le preguntó a su asistente. ¿Los periódicos que controlamos informan sobre el alboroto causado por Sony, Toshiba y esas compañías en China? Sí. No solo nuestros periódicos sino muchos otros periódicos también habían informado sobre este asunto. Además, hemos organizado que las noticias de la tarde transmitan el episodio de ayer del popular programa de noticias CCTV. El episodio muestra todas las noticias negativas sobre Toshiba, Sony y el resto. El asistente respondió, emocionado. Panasonic y Sony fueron competidores, y Panasonic estuvo por delante de esas 4 compañías una vez. Pero ahora, a las 4 compañías les iba mejor que a Panasonic. Ahora, esas compañías estaban en problemas, y esta era una excelente oportunidad para Panasonic. Si el político detrás de esas 4 compañías no había ganado y les había dado tratamientos especiales, ¿cómo pueden estas 4 compañías desarrollarse tan rápido? Este incidente había estallado. No solo caerán los precios de las acciones de esas 4 compañías, sino que también estará implicado el político que las respaldaba. Esta fue la oportunidad para que Panasonic volviera a la cima y venciera a Sony, Toshiba y muchas otras compañías. Esta fue la razón por la cual, cuando Eitaro Nakajima de Aiwa representó a Feng Yu, se contactó con el presidente de Panasonic y quiso que él se dirigiera a Sony, Toshiba y las otras 2 compañías a través de los medios, se sintió tentado. Aiwa también le dijo que les darían la autorización de una patente relacionada y aceptó de inmediato. El solo hecho de que Sony, Toshiba y las otras 2 compañías se metieran en problemas fue suficiente para que Panasonic aceptara. Además, Panasonic siente que esas compañías eran demasiado. Todavía era aceptable que esas compañías tomaran los recursos de China. Pero contaminar el medio ambiente e ignorar a los trabajadores lesionados, fue demasiado. Habían deshonrado a todos los japoneses.
Esas fábricas también podrían ganar dinero produciendo productos sin dañar el medio ambiente. ¿Por qué deben contaminar el medio ambiente? Incluso si tuvieran que destruir el medio ambiente, no deben dejar que otros se enteren. Incluso si fueron capturados, también deben encontrar una buena excusa, como las autoridades locales les dieron permiso o las fábricas de otros países estaban haciendo lo mismo. ¿Las fábricas de otros países en China no causaron una fuerte contaminación? Sí, lo hicieron. Pero los daños causados por ellos no fueron tan graves. En realidad, Toshiba y las otras fábricas habían cubierto este asunto a fondo. Se habían encargado de las autoridades locales. Pero ahora, estaban siendo expuestos, y estaba apuntando específicamente a ellos. Eitaro Nakajima no solo contactó a Panasonic. También se había puesto en contacto con varias grandes corporaciones en Japón. Esas compañías eran todas miembros del DVD-DUM. Se les prometieron algunos beneficios a cambio de que pusieran a los medios bajo su control para difundir este incidente. Esas compañías obtuvieron algunos beneficios y, al mismo tiempo, podrán suprimir a sus competidores y ampliar la brecha entre ellos. La alianza de DVD y el foro de DVD todavía competían por los estándares de la industria. Si la reputación de esas 4 compañías se viera afectada por este incidente, su progreso se retrasaría. Beneficios. Lo que esas compañías querían eran ganancias. La imagen de marca o la reputación de la compañía fueron solo algunas razones menores para ayudar a Fenyu. Su principal objetivo eran las ganancias que surgirán al meter en problemas a Sony, Toshiba y las otras 2 compañías. Todas las compañías querían la autorización para las tecnologías de DVD. Las perspectivas del DVD eran buenas y todos querían una porción de las ganancias. Aunque el pastel era grande, si una persona menos compartiera, el resto obtendría rebanadas más grandes. Esta fue la razón por la cual todas esas compañías estaban dispuestas a unirse, y la lluvia golpea a Sony, Toshiba y las otras 2 compañías. Al mismo tiempo, las empresas pudieron aumentar su imagen de marca. Esto fue algo bueno para ellos, ¿y cómo pueden perder esta oportunidad? Panasonic emitió una declaración sobre la contaminación causada por Toshiba y algunas compañías en China. Ninguna empresa debe hacer esto en ningún otro país. Toshiba, Sony y las otras 2 compañías habían avergonzado a Japón por sus acciones en China. Deberían disculparse de inmediato y dejar de negar sus acciones. El presidente de Aiwa, Eitaro Nakajima, dijo que el Wallman de Aiwa pudo vencer a Sony y que los reproductores de CD de Aiwa pudieron alcanzarlos, no solo porque los productos de Aiwa son mejores. También se debe a que la imagen de marca de Aiwa es mejor que la de Sony y había tratado a todos los empleados como una gran familia. Podemos ver que después de que muchos otros medios de comunicación europeos y estadounidenses recogieron noticias de Toshiba y otras compañías que contaminan el medio ambiente, muchos periodistas fueron enviados a contactar a las compañías involucradas. Pero el presidente de Toshiba y las otras compañías no se veían por ningún lado. ¿Están guardando silencio para ocultar su culpa? Ninguna de las compañías involucradas ha salido a aclarar las noticias reportadas en los medios de comunicación de China. A partir de las imágenes y filmaciones, podemos ver los logotipos de esas empresas. Al mediodía, este incidente fue reportado en todos los medios de comunicación de Japón. Este incidente incluso había eclipsado las noticias de algunos políticos. Este incidente fue desproporcionado debido a Panasonic y varias otras compañías. Furonki también usó sus conexiones para agregar combustible al fuego. Para suprimir los precios de las acciones de una empresa, la forma más sencilla era dejar que esta empresa perdiera su credibilidad y que los accionistas perdieran la confianza en la empresa. De esta forma, los accionistas volcarán todas las acciones que tenían y los precios de las acciones caerán en picado. La familia Fu tiene muchos canales de distribución en muchas regiones. Debido a que a menudo tenían que publicitar sus productos, tenían buenas relaciones con los medios en esa región. Con una pequeña suma de dinero, podrían hacer que esos medios reporten este incidente fácilmente. Cuando la gente comienza a anotar esta noticia, el resto de los medios comenzarán a informar sobre este incidente de forma gratuita. Esto se debió a que esta noticia atraerá opiniones y puede generar ganancias para los medios. Además, muchos países odian a Japón. Esto se debió principalmente a que los japoneses eran arrogantes por naturaleza, y las compañías japonesas eran demasiado codiciosas. Esta fue una oportunidad para desacreditar a las compañías japonesas e incluso empañar la imagen de Japón. ¿Cómo pueden perder esta oportunidad?
Al final de la tarde, hubo otra noticia que causó pánico en Japón. Superman Lee, el rey de los puertos marítimos, anunció que los puertos de su compañía no harán negocios con Toshiba, Sony y algunas otras compañías. La razón dada fue, todos deberían saber la razón. Todos deberían saber la razón fue la razón dada por Superman Lee. ¿Cuál es el verdadero significado detrás de esta declaración? Mucha gente estaba adivinando, pero todos creen que la razón principal fue que Hong Kong iba a ser devuelto a China, y Superman Lee quiere aprovechar esta oportunidad para atraer al gobierno chino. Pero no importa lo que Superman Lee quiso decir con esa declaración, Sony, Toshiba y los precios de las acciones de las otras dos compañías se desplomaron aún más después de que se publicó esta noticia. Todos los accionistas consideraron que el costo de transporte a estas compañías aumentará y perderán el vasto mercado chino. Además, las fábricas en China se cerrarán, y las capacidades de producción de esas compañías se verán afectadas, y su costo de producción aumentará aún más. Esto hará que las compañías tengan ganancias reducidas, e incluso podrían entrar en números rojos. En tales circunstancias, ¿quién querría continuar manteniendo las acciones de estas empresas? Snapper. Norio Oga rompió el bolígrafo en sus manos. ¿Cómo es que las cosas salieron de esta manera? Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 686. Golpear a alguien cuando está caído. Presidente, nuestros precios de las acciones siguen bajando. El asistente entró corriendo a la oficina entrando en pánico. ¿Los precios de las acciones cayeron? La cara de Norio Oga estaba oscura. Cuando los periódicos informaron este incidente por la mañana, él sabe que esto sucedería y ha intensificado las medidas para evitar que esto suceda. Exageró las ventas de PlayStation para tratar de darles cierta confianza a los accionistas. ¿Cuánto han bajado los precios de las acciones? Ya es del 5%. ¿Qué? Los precios de las acciones cayeron un 5%. Norio Oga se sorprendió. ¿5%? ¿Cómo es que los precios de las acciones cayeron tanto? Aunque Sony cotizaba en la bolsa de Tokio, también cotizaba en la bolsa de Nueva York, y Nice era su principal objetivo. Pero si los precios de las acciones cayeron en Tokio, afectará sus precios en Nice. Por la noche, cuando se abre Nice, Sony tendrá una crisis. Si esta crisis no se manejara bien, el valor total de Sony se reduciría en varios miles de millones de dólares. Norio Oga había logrado cierto éxito con los VCD de películas de Sony y había reducido las pérdidas de Sony Columbia Pictures. Incluso sintió que Sony Columbia Pictures comenzaría a generar ganancias el próximo año. Además, la consola de juegos PlayStation recientemente lanzada generará grandes ganancias para Sony. Junto con sus tecnologías de CD-ROM y su asociación con Toshiba, pronto podrían desarrollar DVD-ROM. Esta será la nueva fuente de ingresos de Sony. Pero todo se detuvo. Ahora, todas las esperanzas de Norio Oga se desvanecieron debido a las noticias negativas y la caída de los precios de las acciones. Las noticias negativas afectarán el valor de la marca Sony y sus ventas de productos. Cualquiera que use los productos de Sony será despreciado por otros. ¿Por qué estás usando productos de esa compañía malvada y despiadada? Sony había estado haciendo pérdidas todos estos años. Si no fuera por el fuerte respaldo financiero de Sony, habrían estado en bancarrota hace años. Los precios de las acciones de Sony no habían caído debido a las pérdidas. Habían mantenido los precios de sus acciones con su marca mientras encontraban formas de convertir las pérdidas en ganancias. Esta fue también la razón por la cual Norio Oga pudo ser promovido a presidente interino. Pero si los precios de las acciones de Sony caen en picado bajo el cargo de Norio Oga, entonces los accionistas y la junta directiva le echarán la culpa a él y lo reemplazarán. ¿El señor Akio es consciente de esto? Preguntó Norio Oga. Debería estar al tanto de esta noticia. Todos los accionistas y la junta directiva también deben estar conscientes de esto. Antes de que el asistente pudiera terminar de hablar, sonó el teléfono de Norio Oga en el escritorio. Hola. Lo sé. Después de colgar el teléfono, la cara de Norio Oga se puso más sombría. Se convocó una reunión de la junta de última hora, y la razón era evidente. Norio Oga, debes saber sobre los precios de las acciones de nuestra compañía. Los precios estaban cayendo hasta el cierre del mercado. Había caído un 9,2%. ¿Sabes cuántas pérdidas hemos sufrido? Cuestionó un director. Has estado con Sony por bastante tiempo.
Desde el momento en que aún es el vicepresidente, vendió las acciones de Aiwa a un hombre chino, nuestras ventas de Wallman han estado cayendo año tras año. Nuestra cuota de mercado había caído del 60% al 20%. Podemos entender si Panasonic, JVC u otras compañías se hacen cargo de la cuota de mercado. Pero por lo que sabemos, Aiwa se hace cargo de la cuota de mercado. Ese Itaro Nakajima. Otro director gritó. ¿Qué hiciste para Columbia Pictures? Se invierte una gran cantidad de fondos en la realización de películas, pero ninguna de ellas se vende bien. Ni siquiera puede crear ventas de productos relacionados con películas. Estamos sufriendo pérdidas anualmente. ¿Es esto lo que se supone que debes hacer? Ahora, alguien había mencionado algo que Norio Oga podía replicar. No fui yo quien decidió adquirir Columbia Pictures. Esta fue una decisión colectiva. Tampoco soy yo quien decidió vender acciones de Aiwa a ese hombre chino. También es decidido por todos aquí. Yo fui quien ayudó a Columbia Pictures a obtener ganancias de sus viejos derechos cinematográficos. ¿Cuántos VCD hemos vendido este año? ¿Esto no se considera mis contribuciones a la empresa? Eso se debe a que el mercado está mejorando en general, y no se debe a sus esfuerzos. Después de la traición de Nintendo, apoyaste a Ken Kutaragi para desarrollar nuestra consola de juegos. ¿Cuántos fondos y recursos hemos invertido? ¿Qué pasó al final? La PlayStation se lanzó hace unos días, y creemos sus palabras de que este producto traerá ganancias a la empresa. Pero ahora, ¿quién está dispuesto a comprar los productos de Sony? Director Watanabe, ¿cómo puede decir esto? Hemos estado invirtiendo en la industria de los videojuegos todos estos años. ¿Vamos a renunciar a años de efectos debido a la traición de Nintendo? También necesitamos una nueva fuente de ingresos para aumentar nuestras ganancias. Nuestra PlayStation también tiene mucho éxito. Utilizamos tecnologías de CD-ROM en esta consola, y nuestro producto es el más avanzado del mercado. ¿No es esto lo que todos desean? CD-ROM. Admito que esta tecnología es buena, y usarla en la consola de juegos es muy creativa. Pero para desarrollar esta tecnología, nos quedamos atrás de otros en el desarrollo de DVD. Nosotros, Sony, tenemos que seguir los estándares de Toshiba. Además, su decisión de asociarse con Toshiba es un desastre. Un desastre para nuestra imagen de marca. Esas son todas las acusaciones falsas. No tenemos fábricas en China. Toshiba solo produce algunos productos para nosotros. Esto es para reducir nuestro costo de producción y permitirnos volver a ingresar al mercado chino. Este ha sido nuestro objetivo todo este tiempo. Norio Oga estaba a punto de estallar. Tenía que soportar todas las culpas. Este incidente de contaminación ambiental no tiene nada que ver con Sony. Pero Sony se quemó en el camino. ¿Crees que Toshiba saldrá a dar una explicación ahora? ¿De verdad crees que Toshiba asumirá toda la responsabilidad? Norio Oga estaba callado. Si él fuera el presidente de Toshiba, tampoco asumirá toda la responsabilidad. Después de todo, fue la instrucción de Norio Oga hacer que la gente creara problemas en China. No había forma de que Norio Oga pudiera escapar de esta responsabilidad. Ahora, este incidente había estallado, y todos sufrieron pérdidas. Era demasiado tarde para que Sony se mantuviera fuera del camino. Si Sony le echara toda la culpa a Toshiba para escapar de las responsabilidades, entonces se enfrentarán con Toshiba. Toshiba seguramente tomará represalias, y Sony tendrá un enemigo más. Además, Sony estará fuera del juego de DVD. El vicepresidente de la junta de Sony de repente habla. Norio Oga, es hora de que renuncies. Tienes que asumir la responsabilidad de todas las culpas. De esta manera, Sony se salvará. Norio Oga sintió que fue alcanzado por un rayo. Había tratado de explicarse, pero estas personas aún querían que renunciara. Este momento fue el momento más oscuro de la vida de Norio Oga. ¿Cómo resultaron las cosas así? No. Todavía tengo una última oportunidad. Capítulo 687. Los superiores actuaron. Norio Oga se negó a renunciar. El presidente todavía no había dicho nada. Cuando el presidente lo eligió como presidente interino de Sony, lo apoyó. Esa noche, Norio Oga y el resto estaban mirando la Nise. Ese es el campo de batalla de la guerra financiera de Sony. Si sus precios de las acciones caen allí, sufrirán pérdidas masivas. Sony había tomado una serie de medidas, como que los accionistas anunciaran al público que aumentarían sus apuestas y anunciarían los dividendos para este año. Esperan que los accionistas no descarguen sus acciones.
De esta manera, los precios de sus acciones no caerán drásticamente. Pero cuando se abra el mercado, Sony, Toshiba y los precios de las acciones de las otras dos compañías se desplomaron. En menos de 10 minutos, los precios de sus acciones cayeron un 5% y seguía cayendo. Estados Unidos también había informado sobre las noticias de China sobre este incidente. Todos saben que Sony, Toshiba y las fábricas de las otras dos compañías en China fueron selladas. Cuando se publicó esta noticia, todos los accionistas sintieron que el costo de Sony, Toshiba y las otras dos compañías se disparará. ¿Cómo podrían aún dar dividendos? El mercado de Estados Unidos estaba funcionando bien y había muchas compañías que valían la pena invertir. Los inversores no tienen ninguna razón para aferrarse a las acciones de estas pocas compañías. Esta noticia fue difundida por los hombres de Furronki. Cuanto más grave fue esta crisis, más difícil será la caída de los precios de las acciones. Por supuesto, Sony, Toshiba y las oficinas de las otras dos compañías en los Estados Unidos también intentaron salvar la situación. Seguían anunciando noticias positivas para encubrir la negatividad. Los precios de sus acciones fluctuaban, pero aún continúa cayendo. Esta venta de pánico fue imparable. Mucha gente sintió que el gobierno chino penalizaría a estas compañías y crearía más problemas para estas compañías. La suposición de todos era correcta. El gobierno chino emitió una declaración sobre este incidente. El primero en hablar fue el alcalde de la ciudad reportado en Focus Report. Salió a disculparse por no regular estas fábricas. Ya había suspendido las operaciones de esas fábricas y había dispuesto que todos los trabajadores se sometieran a controles médicos. También había enviado a todos sus departamentos relacionados con el medio ambiente para tratar de salvar la contaminación ambiental. Todos los gastos de estas medidas correrán a cargo de Toshiba. Toshiba también tendrá que ocuparse de todos los tratamientos médicos de los trabajadores. La ciudad llevará a Toshiba a los tribunales por sus daños al medio ambiente. Actualmente, las cuentas de Toshiba en China estaban congeladas. Este fue solo el primer paso. El gobierno chino también envió varios equipos de investigación para investigar todas las fábricas japonesas en China. Las fábricas incluyen fábricas electrónicas, fábricas químicas y otras industrias pesadas. No había más confianza para las compañías japonesas en China. La acción de enviar equipos de investigación mostró la actitud del gobierno chino. No dejarán que este incidente pase tan fácilmente y trataron este asunto con seriedad. Muchos líderes chinos de varios ministerios anunciaron públicamente que abordarán este asunto y se tomarán medidas disciplinarias contra aquellos funcionarios que permitieron que esas fábricas operen de esta manera. También se emitieron advertencias a todos los funcionarios del gobierno. No deberían encubrir a esas compañías a cambio de créditos políticos. No importa cuál sea la razón, el pueblo de China debe ser lo primero. Quienes intentan desarrollar la economía de sus regiones a ciegas e ignoran la seguridad de los ciudadanos y el medio ambiente deben ser removidos de sus cargos. China no necesita tales inversiones para desarrollarse. Al mismo tiempo, se emitieron advertencias a las empresas de otras regiones. Las compañías serían castigadas severamente si se descubriera que sus fábricas contaminan el medio ambiente. China apoyó la decisión de congelar las cuentas bancarias de las compañías involucradas en esta saga. El gobierno derretirá castigos severos para ellos. Incluso si se mudan fuera de China, el gobierno chino los perseguirá internacionalmente. Después de que esta noticia fue transmitida por CCTV, toda la nación vitoreó. Todos los principales periódicos informaron sobre esto, y muchas personas comenzaron a escribir o llamar para denunciar las fábricas que estaban causando contaminación en toda China. Las autoridades locales entraron en pánico. Inmediatamente comienzan a tomar medidas drásticas contra las fábricas a su cargo. Una vez que encuentren irregularidades por parte de una fábrica, la fábrica será suspendida inmediatamente para su investigación. Feng Yu no esperaba que el gobierno central tomara una opinión tan seria sobre este incidente. Pero esto fue algo bueno, a diferencia del gobierno en su vida anterior. En la vida anterior de Feng Yu, el gobierno trajo muchas compañías extranjeras para ganar dinero. Pero al final, el gobierno tuvo que gastar más dinero para limpiar la contaminación causada por esas compañías. La gente en ese momento no pudo disfrutar de los beneficios económicos aportados por esas compañías. En cambio, la mayoría de las personas en esa región, donde se ubicaron las fábricas, enfermaron. Feng Yu menospreciaba a esos funcionarios locales.
¿Cómo podían afirmar que no sabían lo que hacían las fábricas a su cargo? No pueden afirmar que no sabían que esas compañías estaban trabajando en industrias pesadas y que podrían dañar el medio ambiente. Feng Yu sintió que la suspensión de esas fábricas era solo una medida temporal para que permanecieran bajas hasta que soplara el viento. ¿Quién sabe si estas fábricas continuarán funcionando y continuarán contaminando el medio ambiente después de que el polvo se haya asentado? Después de todo, los gobiernos locales todavía tienen que depender de estas fábricas para los impuestos. Feng Yu incluso podría adivinar lo que estaban haciendo los jefes de esas compañías ahora. Deberían estar en las oficinas de líderes del gobierno local negociando con ellos. Si se supone que deben recibir una multa de 1 millón de RMB, enviarán obsequios por valor de 500,000 RMB, a cambio de que el gobierno no los multe y levante la suspensión. ¿Cómo resolver las quejas de los denunciantes? Había muchas maneras de demostrar que no había contaminaciones. El gobierno local podría imponer algunas medidas y castigos leves a esas fábricas y luego dejar que continúen operando como antes en secreto. Nadie lo sabría. Incluso si alguien se entera de esto, ¿qué puede hacer un civil contra las autoridades locales? Darle algunos beneficios a ese civil será suficiente para silenciarlo. Los factores más cruciales en esta represión fueron la actitud de los funcionarios del gobierno y la transparencia. Estos fueron la fuente del problema. Esta noticia fue un duro golpe para Sony, Toshiba y el resto de las empresas. Algunas otras fábricas japonesas en la industria química también estuvieron expuestas. Los precios de las acciones de todas estas empresas cayeron de la noche a la mañana. Ahora, el gobierno japonés ya no podía quedarse quieto. Todas esas fábricas fueron suspendidas y sus cuentas bancarias fueron congeladas. Las compañías involucradas aún tenían que compensar al gobierno chino por sus daños al medio ambiente. Estos tuvieron un impacto significativo en la economía de Japón. Incluso antes de las compensaciones, los precios de las acciones de muchas empresas japonesas habían caído y provocado la caída del mercado bursátil de Japón. En solo 2 días, las pérdidas totales ascendieron a unos pocos miles de millones de dólares. Si esto continúa, se convertirá en una crisis para Japón. La economía japonesa acaba de mostrar ligeras mejoras, y todo volverá al punto de partida. Ahora, las fábricas japonesas en todo el mundo estaban en crisis. Incluso aquellas fábricas que cumplían con las regulaciones fueron suspendidas por cheques. ¿Cuántas pérdidas sufrirá una empresa si sus fábricas fueran suspendidas por un día? Ninguna empresa estará de acuerdo con esto. Pero ahora, había un problema de confianza con las empresas japonesas. Todos en el mundo sospechaban que las fábricas japonesas no cumplían con los estándares requeridos. La descarga de desechos de sus fábricas era perjudicial para el medio ambiente y causará una grave contaminación. Muchas personas también salen a exigir una compensación de las empresas japonesas por su enfermedad causada por sus fábricas. El gobierno japonés estaba en problemas. Pero el gobierno chino no los había contactado. El gobierno chino parece querer hacer explotar aún más este incidente. Japón ya no podía esperar a que el gobierno chino los contactara. Se ponen inmediatamente en contacto con China. Capítulo 688. Condiciones de puño de hierro Zhou. Toc, toc, toc. El director Fan llamó a la puerta y entró en la oficina. Preguntó Puño de Hierro Zhou sin levantar la cabeza. ¿Qué es? Premier, la oficina del primer ministro de Japón le había enviado una invitación. Quieren invitarte a Japón para una visita. Respondió el director Fan. No voy. Diles que estoy ocupado. Sí. Lo sé. El primer ministro de Japón, Tomichi Murayama, caminaba de arriba a abajo en su oficina. ¿Japón tendrá que enfrentar otra crisis financiera? Esta vez fue diferente de la crisis anterior. La crisis esta vez fue causada por algunas noticias negativas, y resultó en la falta de confianza en las empresas japonesas en todo el mundo. Esta crisis podría llevar a la bancarrota de varias empresas japonesas. Ahora, esta crisis debe resolverse antes de que empeore. La causa raíz debe manejarse bien. Si el gobierno chino pudiera emitir una declaración oficial de que todo esto fue un malentendido, entonces la mayoría de los problemas se resolverán. Pero el gobierno chino seguramente tendría condiciones difíciles. Japón tendrá que sufrir grandes pérdidas esta vez. Pero Tomichi Murayama no esperaba que su invitación fuera rechazada por el gobierno chino. ¿China no quería visitar Japón todos estos años? ¿Por qué rechazaron su invitación oficial?
Tomichi Murayama inmediatamente les pide a sus hombres que se comuniquen con Puño de Hierro Zhu. Quiere hablar con Puño de Hierro Zhu y decirle que si China no está dispuesta a enviar diplomáticos a Japón, podría visitar China. Señor Zhu, te invito sinceramente a representar a China para visitar Japón. Podemos cooperar económicamente en muchas áreas. Incluso podemos hablar de cooperación militar. Tomichi Murayama había expresado su total sinceridad. La cooperación militar solo puede ocurrir a puerta cerrada, de lo contrario, Estados Unidos interferirá. China es un país neutral y no participará en guerras. No necesitamos tener cooperaciones militares con Japón. En cuanto a nuestra economía, nos está yendo bien y no necesitamos ninguna cooperación con Japón. Además, no estamos interesados en sus compañías japonesas. Puño de Hierro Zhu lo rechazó rotundamente. Rechazo. Puño de Hierro Zhu había rechazado la oferta de Japón de cooperar. La Fuerza Aérea y la Armada de Japón tenían armamento más avanzado que China. Tomichi Murayama pensó que Puño de Hierro Zhu estaría interesado. Pero él rechazó esta oferta. La razón dada fue una broma. China todavía estaba en la guerra en la región suroeste. Todavía había muchos combates a pequeña escala. ¿Estas peleas no se consideraron involucradas en guerras? Señor Zhu, Japón, tiene muchas tecnologías que son las más avanzadas del mundo. Podemos establecer fábricas de sociedades conjuntas en China y transmitirle esas tecnologías. Esto aumentará los niveles tecnológicos de las industrias de China. Será bueno para el desarrollo de China. Lo siento. No estamos interesados en trabajar con empresas que dañan el medio ambiente e ignoran el bienestar de sus trabajadores. Además, expulsaremos todas las fábricas relacionadas con Japón fuera de China. No damos la bienvenida a esas compañías para que establezcan fábricas en China. Puño de Hierro Zhu respondió directamente. Tomichi Murayama entró en pánico cuando escuchó esto. Señor Zhu, por favor no hagas esto. Hemos estado trabajando bien todo este tiempo, y si todas nuestras empresas se retiraran de China, habría un impacto significativo en la economía de China. Deberías tomar esto en consideración. El traductor tradujo lo que Tomichi Murayama le dijo a Puño de Hierro Zhu, y la cara de Puño de Hierro Zhu se puso negra. Tomichi Murayama lo estaba amenazando. Pero China nunca había cedido a estas amenazas. Incluso si tuvieran que ir a la guerra, China nunca ha tenido miedo de nada. ¿Todos quieren retirarse de China? Excelente. Les invitamos a todos a que se vayan. Quizás todavía no sepa que... Alemania y otros países nos contactaron. Quieren tener cooperaciones multifacéticas con nosotros. Los desarrollos industriales están incluidos en estas cooperaciones. Tal vez nuestra economía se verá ligeramente afectada. Pero podemos soportarlo. Las industrias de Japón son fuertes. Pero aún podemos crecer y desarrollarnos sin sus industrias. Las antiguas ciudades industriales del noreste se habían desarrollado bien en los últimos años. Muchos ex-expertos de la Unión Soviética todavía trabajaban allí, y todas las nuevas tecnologías desarrolladas pertenecen a China. No era como esas compañías japonesas. Los chinos estaban trabajando para ellos, y todas las tecnologías desarrolladas pertenecen a Japón. Era obvio de qué lado debería apoyar el gobierno. Bienvenido. ¿China da la bienvenida a las empresas japonesas para retirarse? ¿Cómo puede ser esto posible? Las empresas japonesas fueron los mayores inversores en China. ¿Se ha vuelto loco el gobierno chino? Tomichi Murayama sabía que no era el gobierno chino el que se había vuelto loco. Fue porque el gobierno chino sabía que era imposible que las empresas japonesas se retiraran de China. Si las empresas japonesas realmente abandonan China, Japón sufrirá pérdidas aún mayores. Retirarse de China podría tener un impacto en la economía de China, pero con las inversiones de Japón, todavía habrá inversiones provenientes de otros países. Además, habrá fábricas existentes y trabajadores calificados. Estos atraerán más inversores extranjeros directos. Japón perderá el vasto mercado chino. No tendrán mano de obra de bajo costo, y sin estas fábricas, la economía de Japón sufrirá aún más. Debido a que esas compañías japonesas necesitarán reconstruir nuevas fábricas en otros lugares, tomará tiempo y sus pérdidas serán mayores. Su costo también aumentará debido al aumento en su costo de transporte. Se desperdiciarán todos sus esfuerzos en el desarrollo del mercado chino. La economía de China podría darse el lujo de recibir tal paliza. De todos modos, los chinos han sido pobres durante décadas. Podrían permitirse esperar 1 o 2 años más.
Pero la economía japonesa acababa de colapsar hace unos años. En estos pocos años, el primer ministro de Japón había cambiado de 7 a 8 veces. Si las compañías japonesas se retiraran de China, entonces Tomiichi Murayama tendrá que renunciar pronto. Tomiichi Murayama absolutamente no quiere que esto suceda. No tendrá que demostrar su valía. Además, cuanto más tiempo permanezca en el poder, más beneficios obtendrá cuando se retire. También necesita permanecer en el poder para el desarrollo de su familia. Señor Fu, te has equivocado. Eso no es lo que quise decir. Lo que quería decir era que dejaré que las compañías que han dañado el medio ambiente abandonen China. El resto de las compañías incrementarán sus inversiones en China. Podemos cooperar en muchas áreas y prosperar juntos. Tomiichi Murayama se había rendido, pero a puño de hierro Zu no le importa. Lo que él quería no era solo esto. Había esperado mucho tiempo, y todavía no había una disculpa de Tomiichi Murayama. ¿De verdad? Puede ser un error con la traducción. Pero las empresas que contaminaron nuestro país no solo pueden abandonar China. Tienen que compensarnos. La compensación incluye los gastos por la limpieza de la contaminación, los gastos por el tratamiento de quienes se enfermaron debido a la contaminación y todos los demás costos relacionados. También tienen que pagar multas de acuerdo con las leyes internacionales. Por supuesto. También castigaremos a esas empresas. La mayoría de nuestras empresas siguen siendo éticas. Estas compañías son las ovejas negras. Podemos discutir el monto de la compensación cuando vengas a Japón por... No soy libre. Será mejor si vienes. Además, antes de venir, pídele a tu emperador que se disculpe públicamente por las acciones de esas compañías. ¿Qué? Pedirle al emperador que se disculpe. Incluso si el emperador está de acuerdo, también será el último día de Tomiichi Murayama como primer ministro de Japón. El emperador de Japón simbolizaba a Japón. ¿Cómo puede el emperador disculparse? Señor Fu, el emperador, no interferirá en este asunto. Él está meditando hoy. Puedo dejar que nuestro ministro de Asuntos Exteriores emita una disculpa. Esto es lo máximo que podemos hacer. Tomiichi Murayama intentó negociar. Ministro extranjero. Parece que Japón no es sincero en absoluto. Ya no hay necesidad de hablar. Espere, señor Zhu, si el ministro de Relaciones Exteriores no es suficiente, aún podemos permitir que otros ministros o el parlamento representen a Japón para disculparse con China. Capítulo 689. Decisión de Tomiichi Murayama. Tomiichi Murayama se sorprendió cuando escuchó el tono de ocupado. Desde el día en que se convierte en primer ministro de Japón, nadie le había colgado. Incluso si la otra parte era un alto funcionario de un gran país, Tomiichi Murayama todavía se sentía incómodo. Se sintió insultado. Pero incluso si Tomiichi Murayama fue insultado, ¿qué puede hacer? Incluso si estaba furioso, no había nada que pudiera hacer. Después de todo, este incidente fue culpa de Japón, y no había forma de discutir con China. Tomiichi Murayama realmente quería estrangular a los presidentes y presidentes de esas compañías. Estas personas habían arrastrado a toda la nación con ellos. También estuvo implicado. Su carrera política podría terminar debido a este incidente. Póngase en contacto con los presidentes de Toshiba, Sony, Pioneer, Sharp y todas las empresas involucradas. Además, pídales a los presidentes de Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo y las otras compañías químicas involucradas que vengan aquí de inmediato. El mayor dolor de cabeza de Tomiichi Murayama ahora fue la demanda de puño de hierro Zu de una disculpa del gobierno japonés, y la disculpa debe ser emitida por al menos el primer ministro. Si Tomiichi Murayama se disculpara como primer ministro, ¿cómo lo vería la gente? ¿Seguirá los pasos de sus predecesores y se verá obligado a renunciar? En este periodo, Tomiichi Murayama sintió que lo había hecho bien. La economía de Japón había mostrado signos de recuperación. Aunque todavía estaba lejos del pico hace 5 años, fue al menos mejor que el año pasado. Si todo salió bien, podría completar su mandato como primer ministro sin ningún problema. Como primer ministro que ayudó a la recuperación de la economía de Japón, seguramente será apreciado por todos los japoneses, y las futuras generaciones de su familia podrán llegar lejos. Pero ahora, todos estos sueños se desvanecieron. Fue como construir bloques. Tomiichi Murayama había apilado los bloques alto, y de repente un niño se acerca y derriba todo. Las compañías que empañaron la reputación de Japón deben pagar. Incluso si Tomiichi Murayama ya no podría ser el primer ministro, no se le debe culpar por este incidente.
Señor primer ministro, nunca debemos disculparnos. Si te disculpas, causarás un alboroto con la gente. Japón es un país más avanzado que China. ¿Cómo podemos inclinarnos ante ellos? Además, habíamos ocupado China en el pasado. Si no fuera por las bombas atómicas, ahora seríamos el país más fuerte del mundo. Incluso podríamos ser la superpotencia número uno del mundo. ¿Realmente lo crees? Tomichi Murayama miró al consejero con frialdad. Este tipo de mentalidad era una tontería. Me opongo. Creo que deberíamos disculparnos. No hay forma de evitar que China crezca, y todavía necesitamos que el mercado chino se recupere de nuestra economía. El rápido desarrollo de China en estos pocos años no es una fuerza a tener en cuenta. Si no ingresamos al mercado chino, nuestra economía tampoco mostrará signos de recuperación. Si no nos disculpamos, la economía de Japón volverá a entrar en recesión. ¿Crees que no te verás obligado a renunciar si eso sucede? Dijo otro asesor. También creo que deberíamos disculparnos. Al disculparnos, podemos construir una mejor relación con China. Si podemos firmar algunos tratados comerciales o acuerdos de cooperación con China debido a esto, entonces ayudará a nuestra economía a recuperarse más rápido. Las compañías que participan en esta saga son solo unas pocas, y tenemos muchas otras compañías en Japón. Podemos permitir que las empresas involucradas se retiren de China y vendan sus fábricas en China a otras empresas japonesas. De esta manera, Japón podrá obtener ganancias y aún puede corregir la imagen de Japón. Si no nos disculpamos, la relación entre nosotros y China se agriará, y será casi imposible para el resto de nuestras compañías crecer en China. Esas compañías que están involucradas podrían incluso cerrar sus fábricas por las autoridades, y también perderemos este caso en los tribunales internacionales. Esta es la verdad, y tenemos que enfrentarla. Tomichi Murayama se ilumina cuando escucha lo que dice este asesor. Suprimir algunas compañías y apoyar algunas. Esta fue una buena solución. Podría lograr que las compañías involucradas vendan sus fábricas y dejar que otra compañía japonesa aproveche esta oportunidad para ingresar al mercado chino. Mientras la nueva compañía tome medidas para evitar dañar el medio ambiente, podrá continuar obteniendo ganancias. Esta solución también permitirá a Tomichi Murayama llevar una gran empresa a su lado. En el Parlamento, muchos miembros fueron apoyados por estas empresas. Si Tomichi Murayama pudo obtener su apoyo, entonces no debería ser un problema para él asegurar su posición como primer ministro. Pero si Japón tuviera que disculparse, ¿cómo debería disculparse? ¿Hasta qué punto debe Japón disculparse? Esto debe ser discutido a fondo. Esta es mi decisión. Todos ustedes deben hacer lo que se les indica. Dijo Tomichi Murayama con firmeza. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para tomar la decisión por nosotros? No tenemos problemas para aumentar nuestras instalaciones de tratamiento de residuos. Pero no estamos de acuerdo en compensarlos. China había congelado nuestras cuentas bancarias en China. Como primer ministro de Japón, en lugar de ayudarnos a recuperar nuestro dinero, ¿quiere que le demos más dinero a China? No fue fácil tratar con estos presidentes de esas grandes empresas. Todos ellos controlan varios miles de millones de dólares en activos y tienen decenas de miles de empleados. Algunos de ellos tienen más de 100,000 empleados. Además, el primer ministro de Japón cambió con frecuencia, y estos presidentes estuvieron en sus cargos durante décadas. Además, cuentan con el apoyo de su gente en el Parlamento, y no tenían miedo del primer ministro. Esta decisión tomada por el primer ministro afectará sus ganancias. Soy el primer ministro de Japón y represento al gobierno. Todos ustedes han empañado la reputación de Japón y han creado una crisis para todas las compañías japonesas en todo el mundo. Todos ustedes no pueden aceptar esta condición, pero estén preparados para ser atacados por el resto de las empresas. Todos ustedes podrían tener el apoyo de algunas personas en el Parlamento. Pero son solo una minoría. Todos ustedes han causado un impacto significativo en las ganancias de más personas. Dijo firmemente Tomichi Murayama. Incluso si este es el caso, solo pagaremos a China la compensación. ¿Por qué deberíamos vender nuestras fábricas en China a otros a tasas tan bajas? Las tarifas que usted dijo son equivalentes a darles las fábricas gratis. Incluso si saliéramos de China, el equipo en las fábricas podría alcanzar un alto precio. Si todos ustedes no hacen esto, ¿cómo pueden mostrar su sinceridad? ¿Cómo puedes dejar que la gente siga creyéndolos a todos? Esta es una crisis.
Todos ustedes deben saber la gravedad de esta crisis. Renunciar a esas fábricas puede causar algunas pérdidas, pero todos ustedes todavía tienen la oportunidad de recuperar el dinero que pierden en el futuro. Eso es lo que tengo que decir. Cuéntame sobre tu decisión. El presidente de Sony dijo repentinamente. Nosotros, Sony, haremos una disculpa pública. Pero no tenemos nada que ver con la compensación, ya que no tenemos fábricas en China. Nuestras fábricas en otras partes del mundo no tienen ningún problema. Pero aún donaremos una suma de dinero como token. Si no hay nada más, me iré. Todavía tengo mucho trabajo esperándome. El resto de los presidentes quedaron atónitos. Maldición. ¿Estuviste de acuerdo tan fácilmente? ¿Qué hay de nosotros? Capítulo 690. Disculpa pública. El presidente de Sony, Akio Morita, aceptó las condiciones establecidas por el primer ministro fácilmente, ya que sus pérdidas no fueron muchas. Además, Sony no tuvo nada que ver con este incidente. Ahora dependían únicamente de su marca. Si su marca fue destruida, entonces Sony estará terminada. Hasta la fecha, todavía no había una compañía multimillonaria que se declaró en quiebra. Toshiba, que había discutido con Sony, expresó de inmediato que estaban dispuestos a disculparse y compensar. También estaban dispuestos a dejar que otras compañías se hicieran cargo de sus fábricas. Pero a cambio, querían que el gobierno japonés les diera algunas órdenes. En conclusión, Toshiba quería que el gobierno los compensara por algunas de sus pérdidas. Las fábricas que causaron la contaminación más severa tampoco fueron ellas. Eran esas fábricas químicas. Las fábricas de Toshiba en China solo se construyeron no hace mucho tiempo, y el daño causado no fue tan grave como los informes. Después de una larga discusión, todas las compañías estuvieron de acuerdo. Tomichi Murayama presenta de inmediato esta propuesta al Parlamento, y el Parlamento aprobó. Esta fue la mejor solución por ahora. Tal vez, podrían encontrar una mejor solución si tuvieran el tiempo, pero no tenían más tiempo ahora. Cuanto más tardan, más pérdidas incurren. Los precios de las acciones de esas compañías todavía estaban cayendo. Norio Oga fue el primero en hacer una disculpa pública como presidente interino de Sony. Anunció que Sony no tiene fábricas en China y que todos los productos producidos en China fueron producidos por otras fábricas en nombre de Sony. Muchas de esas fábricas eran compañías chinas. Además, Sony nunca permitirá que sus fábricas dañen el medio ambiente como sucedió en China. Sony donará $1 millón para ayudar a aquellos que se enfermaron debido a la contaminación. Esta declaración le permitió a Sony sostenerse sobre bases morales más altas y también cambiar la impresión que el público tiene de ellos. Esto allanará el camino para que regresen al mercado chino. El impacto de esta declaración aún era desconocido, pero los precios de las acciones de Sony se habían estabilizado por el momento. No continuó bajando. Después de Sony, el responsable de Toshiba de sus operaciones en Asia también se disculpó públicamente. Se disculpó por su falta de supervisión sobre esas fábricas, y Toshiba estaba dispuesto a compensar. El monto de la compensación se discutirá con el gobierno chino. Pero Feng Yu sintió que los precios de las acciones no eran lo suficientemente bajos. Debería hacer más para que los precios de las acciones de esas compañías caigan aún más. ¿Por qué la persona a cargo de las operaciones en China se disculpaba? La posición de esta persona en la empresa era muy baja a pesar de las fábricas en China, obteniendo grandes ganancias para su empresa. Si alguien tuviera que disculparse, debería ser al menos el presidente de la empresa. Incluso el presidente de la compañía debería salir y disculparse. No aceptamos esta disculpa. El periódico informó esta opinión y la ira pública, que había comenzado a disminuir, comenzó de nuevo. El gobierno chino también emitió una declaración, exigiendo que la persona más importante de esas compañías se disculpe. El líder más antiguo del gobierno de Japón también debe disculparse con China. Los chinos se mostraron complacidos y expresaron su apoyo a su gobierno. El gobierno chino era firme en su postura, y los chinos estaban orgullosos. Feng Yu estaba pensando para sí mismo. Afortunadamente, Internet todavía estaba en la etapa inicial, y ahora no había muchos internautas chinos. Si no, habrá una guerra de palabras por Internet. Feng Yu había esperado que las compañías japonesas se comportaran de esta manera. Pero él cree firmemente que si el gobierno chino se mantiene firme en sus demandas, la otra parte cederá. Es posible que a esas compañías no les importe el gobierno chino, pero el gobierno japonés no puede ignorar las demandas de China.
Si las relaciones entre China y Japón se deterioran, será un duro golpe para la economía de Japón. Esta fue una gran crisis para Japón y Estados Unidos, que fue el respaldo de Japón, no había emitido ninguna declaración sobre este tema. Esto se debió a que Estados Unidos tampoco apoyó a Japón en este incidente. Las imágenes y las filmaciones de vídeo fueron prueba de los errores de las compañías japonesas. Rusia y Alemania, que tenían estrechos vínculos con China, también expresaron su apoyo a China e hicieron las cosas más difíciles para el gobierno japonés. Tomichi Murayama se estaba volviendo loco. Pensó que después de que esas compañías se disculparan, podría contactar a Puño de Hierro Zhu, o aplacar la ira de la otra parte. Luego representaría a Japón para darle algunos beneficios a China, y este incidente terminaría. Si este problema aún no se resolviera, Tomichi Murayama pediría disculpas a algunos de los ministros del gabinete. Quiere evitar salir a disculparse y enfrentar a China. Pero ahora, las cosas eran diferentes de su plan. Esos altos mandos de las compañías no salieron a disculparse, y Tomichi Murayama ya no podía esconderse detrás de todos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió una declaración exigiendo que el máximo líder del gobierno japonés se disculpe. No podía pedirle al emperador que se disculpara públicamente. Si Tomichi Murayama se atreve a pedirle al emperador que se disculpe, será su último día como primer ministro. Tomichi Murayama llama inmediatamente a los presidentes de esas compañías. El presidente de esas compañías que se disculpaba ahora no era suficiente. Los presidentes de esas compañías deben disculparse. El presidente de las empresas japonesas era como el CEO, y el presidente era equivalente al presidente de la junta directiva. Este incidente podría resolverse con la disculpa del presidente de las empresas. Pero ahora, China exige que el presidente de esas compañías salga y se disculpe con ellas. Todo esto se debió a su propia estupidez. El gabinete japonés también comienza a presionar a esas compañías para obligar a los presidentes de esas compañías a pedir disculpas públicas. Si no, sus compañías serán penalizadas. Hermano Fen, ¿crees que el primer ministro de Japón saldrá y se disculpará? Preguntó Fu Guangzhen. Él debe. Si aún no se disculpa, entonces China y Japón caerán. Japón no puede darse el lujo de que esto suceda. Fen Yu respondió con confianza. Esas pocas compañías nos han contactado. Quieren que les permitamos tener acceso a nuestros puertos, dijo con orgullo Li Zekai. La familia Li controla más del 60% de los puertos. Esas compañías no tienen más remedio que inclinarse ante ellas. Especialmente en momentos como este. Ja ja ja. Servirles bien. Crearon este desastre para ellos mismos. ¿Realmente piensan que pueden pasar por encima de los chinos? Dijo Fu Guangzhen enojado, y todos asintieron. ¿Por qué el emperador de Japón no es el que sale a disculparse? Sería mejor si se arrodillara y se disculpara. Fu Guangzhen se echó a reír. Fen Yu sacudió la cabeza. Es imposible que su emperador se disculpe. Pero podemos esperar que su primer ministro se disculpe con una reverencia de 90 grados. Para ser honesto, China no es lo suficientemente fuerte. Si este incidente ocurre en los Estados Unidos, entonces el emperador podría salir. Creo que en 10 años, China será una de las superpotencias del mundo. ¿Son 10 años suficientes? Fu Guangzhen levantó las cejas. Es suficiente. Fen Yu creía que China se desarrollará más rápido que su vida anterior. Director, date prisa y mira las noticias. Algo grandioso está sucediendo ahora. La secretaria de Fu Guangzhen entró corriendo a la habitación sin llamar. ¿Qué hay en las noticias? Fu Guangzhen frunció el ceño y preguntó. El secretario encendió la televisión en la sala de reuniones y respondió con entusiasmo. El primer ministro de Japón está haciendo una disculpa en vivo por televisión. Fin del capítulo 690. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.